Pablo, un gusto de saludarlo. Buenas noches. Buenas noches, César. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos con Cecilia Bellido también en la ciudad de Santa Cruz, para conocer todos los detalles de lo que ha sido este caso Quiborax que involucra al expresidente Carlos Mesa ahora, después de una determinación de la Fiscalía General del Estado, que se está solicitando justamente el inicio de un proceso, el inicio de un juicio de responsabilidades del expresidente en la Asamblea Legislativa. Queremos conocer todos los detalles. ¿Cómo se ha venido dando este tema? ¿Por qué ahora el expresidente del Estado es responsable del caso Quiborax? Bueno, no es que el día de hoy el expresidente Mesa sea responsable del caso Quiborax. El caso Quiborax surge justamente de unas acciones que llevó adelante el expresidente Mesa el año 2004, ¿no? Entre los meses de diciembre del año 2003 y junio del año 2004 se emitieron una serie de normas para volver a recuperar el área de reserva fiscal, es decir, la propiedad del Estado en el Salar de Uyuni. Y de hecho, el 9 de diciembre del año 2003 se emite una ley, justamente durante la propia gestión del expresidente Mesa, él mismo promulga esta ley que tengo acá, la ley 2564, ¿no? Esta ley justamente lo que hacía era volver a ampliar la reserva fiscal y en su artículo 3 establecía unas obligaciones muy específicas para el Poder Ejecutivo de ese momento, que estaba a la cabeza del señor Mesa. Y esas obligaciones específicas era la realización de 6 auditorías que tenían que llevarse a cabo a objeto de poder llevar adelante esa reversión. Una auditoría técnica, una auditoría medioambiental, una auditoría jurídica, una auditoría laboral, una auditoría tributaria y una auditoría aduanera. En función de esas auditorías se iba a evaluar si las empresas que en ese momento estaban explotando el Salar de Uyuni estaban cumpliendo con la ley. Y si alguna de las empresas no cumplía con la ley, entonces se tenía que proceder a la declaratoria de nulidad de las concesiones mineras. Para ello, la ley otorgaba un plazo de 60 días. En ese tiempo, dentro de esos 60 días, el propio expresidente Mesa emite luego este decreto supremo, el decreto supremo 27326, donde regula la realización de las auditorías. Y ahí el propio expresidente Mesa establece que esas auditorías se lleven adelante por instituciones específicas, es decir, por el entonces Ministerio de Desarrollo, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Minería, por la aduana, por impuestos y por la entonces prefectura del departamento de Potosí. Y ahí establecen de que el plazo era hasta el 9 de febrero. Sin embargo, César, este decreto reglamentario lo emiten apenas 13 días antes de que se acabe el plazo. Entonces era imposible que hubiesen cumplido, como de hecho no lo hicieron. Al haber incumplido la ley, en lugar de ver alguna forma factible de respetar el debido proceso, 4 meses después, en el mes de junio, el 23 de junio, emite el expresidente Mesa el decreto supremo 27589. ¿Qué decía ese decreto? Decía, en primer lugar, que se basaba en una supuesta auditoría que ni siquiera la emite el ministerio que estaba obligado a hacerlo, la emite Comibol con el entonces Servicio Técnico de Minas, el SEDMIN, y un informe preliminar de impuestos internos cuando en ninguna parte de la ley se hablaba de informes preliminares. ¿Y qué hace? Establece la revocatoria de las concesiones mineras de una empresa boliviana que tenía capitales chilenos en ese momento. Los capitales chilenos eran de esta empresa Quiborax y a partir de ahí surge una controversia. El 23 de junio del año 2004 emite el decreto supremo y un mes después, el 22 de julio, del mismo año, la empresa Quiborax le comunica el surgimiento de una controversia. A partir de ahí se genera un hecho que crea una controversia de la que el Estado boliviano luego tiene que llevar adelante la defensa. Bien, Cecilia, por favor, adelante usted, le estamos escuchando. Muchas gracias. Procurador, buenas noches. ¿Qué significa este requerimiento acusatorio contra Carlos Mesa? Para explicarle en sencillo a la población que nos está siguiendo.
Sí, el requerimiento acusatorio surge de una solicitud presentada por la Procuraduría General del Estado el 22 de mayo de este año. Nosotros hemos presentado una proposición acusatoria. ¿Qué quiere decir eso? Una solicitud al Ministerio Público, al fiscal general, para que inicie las investigaciones sobre estos hechos del año 2004 que generan la controversia, ¿no? En función a ello, la Fiscalía ha llevado adelante todo un proceso de investigación en estos 30 días que han transcurrido desde ese momento y hasta el día de hoy la Fiscalía tenía la posibilidad, en función de la investigación que llevó adelante, de pronunciarse a favor, como de hecho lo hizo hoy, es decir, de presentar un requerimiento acusatorio ante el Tribunal Supremo de Justicia o rechazar la solicitud de la Procuraduría. Lo que ha hecho el día de hoy, en función de la investigación que ha hecho en estos 30 días, es establecer de que existen los suficientes elementos, los suficientes indicios para iniciar este juicio de responsabilidades o juicio de privilegios, como se lo llama, es decir, para ex altas autoridades de Estado, como es un expresidente. Entonces, a partir de eso, lo que van a hacer es, lo que se ha hecho el día de hoy es presentar ese requerimiento acusatorio ante el Tribunal Supremo de Justicia, que lo pondrá en conocimiento de su sala penal para ver si se es decir, se respetaron todas las garantías del debido proceso que merece este tipo de procedimientos penales, y el tribunal luego lo remitirá a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que sea este órgano el que en última instancia autorice o no el inicio del juicio. Es un juicio de responsabilidades. Exactamente. Y este juicio de responsabilidades se llevará adelante, si es que así se lo admite, en la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Cuánto tiempo demorará todo este proceso antes de saber si efectivamente esto va a seguir su curso? La Asamblea Legislativa no tiene un plazo. La Ley 044, modificada posteriormente, no establece un plazo específico. Seguramente la Asamblea Legislativa, en función de los tiempos y de la agenda que tiene, va a establecer los plazos y los tiempos en los que va a conocer y resolver si autoriza o no el inicio del juicio de responsabilidades. Eso ya queda en manos de la Asamblea. Por nuestra parte, teníamos mucha confianza en que la Fiscalía General acepte la proposición acusatoria y emita un requerimiento acusatorio, como de hecho lo hizo, en función de la amplia prueba, de la amplia documentación que nosotros hemos presentado para que sea de esta manera. Usted habla de pruebas, de indicios, de amplios indicios. Ahora, ¿por qué es responsable o cuál es el principal error que comete el expresidente Carlos Mesa dentro de lo que ha significado todo este proceso de la salida de la empresa Quiborac, si la defensa legal ha estado en manos no de la presidencia de Carlos Mesa, sino ha venido posteriormente? Es decir, el Estado Nacional pierde este juicio posterior a la presidencia de Carlos Mesa. Entonces, ¿dónde está su responsabilidad? Claro que ha estado en manos del señor Carlos Mesa. La controversia inicia el 22 de julio del año 2004. Claro que la defensa ha estado en manos del señor Mesa. Y es bastante irónico el hecho de que él diga, por ejemplo, el día de hoy públicamente: yo no contraté ningún bufete para la defensa de Quiborac. Eso demuestra justamente que no hizo absolutamente nada para intentar resolver la controversia que él mismo creó. ¿Cuáles son? No son errores, estimada Cecilia, lo que han habido aquí son realmente incumplimientos a la ley que constituyen delitos bajo el Código Penal. El incumplimiento al artículo 3, a las obligaciones específicas que establecía el artículo 3 de la Ley 2564, de que se lleven adelante las auditorías para establecer si las empresas que en ese momento explotaban el Salar de Uyuni cumplían o no con la legislación local. Eso encaja dentro del tipo penal de incumplimiento de deberes. Luego, la emisión de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, que es el ilegal Decreto Supremo 27589, que de hecho la ilegalidad no la establecemos nosotros el día de hoy. La ilegalidad la establece un informe que es remitido al propio canciller del señor Carlos Mesa, Juan Ignacio Siles del Valle, un equipo técnico conformado durante el propio gobierno
del señor Mesa, donde dice exactamente que la norma, es decir, el Decreto Supremo 27589, adolecía de serios problemas jurídicos. ¿Qué son serios problemas jurídicos? Quiere decir que era una base ilegal, no tenía ninguna base legal para haber sido emitida. Ese accionar justamente encaja dentro de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, y este accionar ha generado en el tiempo un daño que configura el tipo penal de conducta antieconómica. Entonces son los 3 delitos por los cuales la Procuraduría ha solicitado el inicio de investigaciones a la Fiscalía General, y estos son los tipos penales por los cuales nosotros hemos presentado nuestra proposición acusatoria. En su defensa, y de manera pública lo ha hecho el ex presidente Carlos Mesa, procurador, ha afirmado que aquí lo que ha existido más que nada es un grado de responsabilidad en la defensa nula o la mala defensa, si vale el término, que ha realizado el Estado boliviano y los abogados a través de la Procuraduría. A ver, ahí hay que estar claros de que la defensa surge por la existencia de la controversia y no viceversa. Es decir, no hay una controversia porque hubo una mala defensa. La defensa surge porque había una controversia que defender ante un tribunal internacional. Y todo se hizo durante la defensa. El proceso de fondo, es decir, donde se discutió realmente si el Estado boliviano debía pagar o no, se llevó adelante entre el año 2010 y el año 2013, durante las gestiones de la exministra Elizabeth Arizmendi y el ex procurador Hugo Montero, y durante esa fase se presentaron todos los argumentos necesarios para establecer que no debía existir un pago. El Estado boliviano defendió el hecho de que no debía haberse establecido una compensación, mucho menos de la forma en que fue establecida por el laudo. Entonces, esa forma en que se ha enfocado a través de estos argumentos presentados por el expresidente Mesa con fines comunicacionales, es decir, esta retórica que él ha establecido para evadir responsabilidad, en realidad sirven justamente para impactar a la opinión pública, pero no tienen un sustento verdaderamente jurídico, como ha sido presentado en nuestra proposición acusatoria, ¿no? Que establece con mucha claridad los incumplimientos del señor Mesa, la norma ilegal emitida, el Decreto Supremo 27589, y encima de todo esto, aparte de que él crea la controversia, es decir, lleva adelante de pésima manera la expropiación de esta empresa con capitales chilenos, durante 4 oportunidades la empresa le dice que se sienten a negociar, de que intenten resolver la controversia de manera amigable, porque eso es lo que manda el Tratado Bilateral de Inversiones entre Bolivia y Chile, de que cuando surge una controversia las partes tienen un plazo de 6 meses para intentar solucionar la controversia. Entonces, el expresidente Mesa el día de hoy nos reclama a nosotros por qué no negociamos, cuando él durante un año de su presidencia no hizo absolutamente nada. Desde que surge la controversia, 23 de junio del 2004, hasta que renuncia por segunda vez el 7 de junio del año 2005 y le aceptan la renuncia, no hace nada para resolver la controversia que él mismo ha creado. Nos acusa a nosotros de no haberla resuelto cuando en realidad la responsabilidad recaía completamente sobre él. El Estado boliviano, la defensa que nosotros hemos planteado, evidentemente ha hecho absolutamente todo para intentar resolverla. Lamentablemente surgieron ilegalidades en los documentos societarios de la empresa y no se pudo concretar con esas conversaciones que se llevaron adelante. Pero en términos de debida diligencia se han hecho todas las defensas, se ha actuado dentro del proceso arbitral, y bueno, el día de hoy lo que nosotros estamos planteando es que ¿quién genera la controversia? El hecho generador y el daño que se produce luego, el nexo causal entre ese daño es justamente el hecho, es decir, el hecho provoca el daño y no la defensa. La defensa es parte de lo que se tenía que hacer luego de que surge la controversia. Cecilia, procurador, vamos a escuchar las declaraciones del expresidente Carlos Mesa a propósito de este tema, cuando ya se anunciaba, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, anunciaba que va a iniciarle un proceso, que va a solicitar justamente esta proposición acusatoria ante el Tribunal Supremo de Justicia,
y será justamente el tribunal quien responda a la Asamblea para iniciar un juicio de responsabilidades. Esto es lo que decía. No me siento acusado, me siento y soy acusador. Y acuso al gobierno del presidente Morales, y acuso a su exministro de Defensa Legal del Estado, ex procurador general del Estado y actual ministro de Justicia. Y acuso al actual procurador general del Estado de haber llevado adelante una de las más vergonzosas defensas que se haya conocido en función de los derechos y de las seguridades que tenía que guardar el Estado frente a una empresa pirata como Quiborax. El expresidente Carlos Mesa dijo que sabía que el Ministerio Público iba a presentar una proposición acusatoria. La criminalización de la política confirmada a través de este mecanismo que sustituye a la dictadura de botas y de charreteras, de tanques y de ametralladoras, por la persecución judicial a título de investigación y a título de cargas de defensa del Estado. Lamentó la posición del fiscal del Estado, de quien esperaba imparcialidad. El gobierno ratifica hoy día a través de un fiscal que no es sino un instrumento del sistema judicial, que no es sino un instrumento del poder político, que no es sino un brazo ejecutor del poder ejecutivo. Luego el fiscal nos dice que no tiene tiempo de llamar al expresidente Eduardo Rodríguez Belcé, autor de un decreto fundamental en este proceso. Porque aquí lo que yo quiero decir es que tanto el presidente Rodríguez Belcé como quien les habla, llevamos adelante una acción absolutamente impecable desde el punto de vista de la expulsión de Quiborax. La conclusión, hemos pasado a una fase que se inició en noviembre del año pasado, vinculada a la criminalización de la política. Debo decirles algo, aquí de lo que estamos hablando ya es de una condena. No tengan ustedes ningún temor en decir que yo ya he sido condenado. Dice que todo ya estaba articulado desde hace mucho tiempo. Que se trata de un proceso de destrucción política de mi persona. Recuerden ustedes el caso Misiles, en el que el Tribunal Supremo de Justicia me incorporó en un fallo en el que yo no había sido ni testigo ni acusado, luego tuvieron que retractarse. Estoy en el caso Camargo Correa, en una comisión de investigación que sesgadamente pretende hacer que una inicial me teóricamente vincule con actos de corrupción, y ahora tenemos el caso Quiborax. Y que este proceso tiene connotaciones electorales. Yo no le voy a seguir el juego al gobierno. Yo no voy a entrar en la lógica que el gobierno quiere, que nos olvidemos del 21 de febrero y que asumamos que Evo Morales va a ser candidato. Evo Morales no puede, no debe ser candidato a la presidencia de Bolivia, y aquí, en este momento, yo quiero expresarles mi compromiso de actuar de manera activa, de manera positiva, de manera comprometida en la defensa del 21 de febrero. Esto es lo que decía el expresidente Carlos Mesa, procurador. ¿Qué opinión le merece? Es interesante la interpretación que el expresidente Mesa hace del decreto supremo 28527, que justamente emite el expresidente Rodríguez Belcé. Él dice que lo ratifica. Si uno lee el texto del decreto supremo 27589, no existe la palabra ratificación ni complementación. Lo que hace este decreto es establecer de que el decreto emitido por el expresidente Mesa adolecía de deficiencias jurídicas insubsanables. ¿Qué quiere decir insubsanables? Quiere decir incorregibles. Quiere decir que nadie podía corregir el ilegal decreto supremo emitido por el señor Carlos Mesa. Entonces, los argumentos que él utiliza son netamente retóricos. Nosotros estamos el día de hoy ante instancias judiciales, jurisdiccionales, donde se van a debatir temas de derecho. Eso es lo que nosotros vamos a defender ya en caso de que la Asamblea Legislativa autorice. El otro tema importante que hay que destacar es que la abrogación por parte del doctor Rodríguez del ilegal decreto emitido por Carlos Mesa no cambió el hecho, no cambió la generación de la controversia. Es decir, lo que hace el decreto de Mesa es expropiarle a una empresa con capitales chilenos
y el decreto del doctor Rodríguez no cambia esa situación, por lo tanto continúa el procedimiento. Yo creo que estamos en una fase clave del inicio, en caso de que se autorice el juicio de privilegio o juicio de responsabilidades, para empezar ya a establecer y separar la paja del trigo, cuáles son los argumentos realmente jurídicos y legales que van a ser presentados durante el proceso y qué es lo que está siendo presentado como una mera retórica para evadir responsabilidades. En caso de que el Tribunal Supremo de Justicia viabilice este pedido de inicio de proceso para un juicio de responsabilidades al expresidente, un requerimiento acusatorio, ¿cuánto tiempo tarda? Bueno, ahí habrá que ver los tiempos, en primer lugar, de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esos son tiempos que no tienen plazos perentorios. Eso va a depender de cómo lo maneje la Asamblea Legislativa. Y luego todo se maneja en función de lo que establece el Código de Procedimiento Penal. Son plazos procesales que tomarán seguramente el tiempo en que las instancias jurisdiccionales lo establezcan y lo cumplan con la celeridad suficiente, pero ahí hay que ver el tiempo que llevan, por ejemplo, los juicios de este tipo que han sido instalados y el tiempo que han durado otro tipo de juicios de responsabilidad. Son plazos bastante largos y bueno, nosotros estamos ahí para hacer nuestro trabajo y defender de la mejor manera. Ahora, procurador, ¿por qué le preguntamos esto? Porque supuestamente, según lo que decía el expresidente Carlos Mesa, lo que quiere el gobierno es criminalizar la política, los actos políticos. Y por eso quieren llevarlo a un juicio de responsabilidades. ¿Para qué? Entre líneas, ¿no? Para que probablemente no pueda ser habilitado como candidato. De ninguna manera, César, y ahí hay que ver los tiempos del proceso arbitral. Los tiempos del proceso arbitral son los que han determinado en última instancia los momentos para hacer la presentación de la proposición acusatoria. El proceso arbitral central se lleva a cabo entre el año 2010 y el año 2013, ¿no? En ese momento nadie se imaginaba que el señor Carlos Mesa el día de hoy iba a ser un potencial candidato a la presidencia. El tribunal tarda 2 años en emitir su laudo, es decir, su decisión, su sentencia internacional, la emite el año 2015. Entre el 2015 a la fecha se ha llevado adelante el procedimiento de anulación y recién el laudo adquiere carácter definitivo el 18 de mayo de este año. Y aquí te muestro, tengo justamente el laudo del CIADI, decisión sobre la solicitud de anulación, y es del 18 de mayo de este año. Entonces, no son tiempos que la Procuraduría hubiese calculado o que la ex ministra de Defensa Legal, la doctora Arismendi, se hubiese imaginado que desde el 2010, recién 8 años después, iba a estar concluido este caso. Entonces, nosotros nos hemos movido en términos estrictamente jurídicos. En primer lugar, en el ámbito de un arbitraje internacional y el día de hoy en el marco de esta solicitud, de esta proposición acusatoria que hizo la Procuraduría. Cecilia, por favor. Volviendo al tema del tiempo, procurador, usted ponía como ejemplo que podíamos tener en este caso otros juicios similares a estos. ¿Podría hacer referencia a cuáles, por favor, y cuáles fueron los tiempos y los plazos en los cuales se llevaron adelante? Bueno, hemos visto el caso, por ejemplo, Octubre Negro, que tomó bastante tiempo en ser resuelto, más de 3 años, desde el inicio del juicio hasta la emisión de la sentencia. Otros procesos que están siendo instaurados, que están siendo sustanciados el día de hoy ante el Tribunal Supremo, llevan un poco más de 2 años en esas instancias. Entonces no son plazos que se vayan a resolver ni de aquí a 2 meses o de aquí a 3 meses, como ha anticipado el expresidente Mesa el día de hoy. Tiene sus tiempos y cada instancia y cada órgano lo va a manejar en función de su propia agenda. Y en este sentido, es decir, hasta que esto no se habilite totalmente en la Asamblea, él tiene todos sus derechos políticos garantizados.
En todo momento, incluso dentro del proceso, tiene todos sus derechos garantizados, sus derechos políticos, sus derechos humanos, sus derechos civiles, absolutamente todo. Nosotros vivimos el día de hoy en un Estado de Derecho, nos regimos por una Constitución, nos regimos por pactos internacionales en materia de derechos humanos. Todo esto está siendo llevado de conformidad con toda esa normativa interna y convencional, es decir, aquella que surge de los tratados internacionales. Le consulto esto porque mientras esto dure, mientras el proceso dure, él puede, si virtualmente así lo afirma, si virtualmente así lo quiere, aunque él ha dicho en más de una oportunidad que no, ser candidato. Entiendo que sí, nosotros somos una entidad de defensa de los intereses del Estado. La Procuraduría General del Estado es una institución netamente legal. Los temas políticos y los afanes electorales que pueda tener el señor Carlos Mesa rebasan en nuestras competencias. Nosotros nos regimos en base a certezas exclusivamente jurídicas y es lo que estamos haciendo el día de hoy. Muchas gracias, procurador. A usted, Cecilia, muchísimas gracias. Procurador, gracias por estos minutos. Ha sido usted muy gentil por brindarnos esta información. La última consulta que yo tengo básicamente es, ¿qué es lo que se busca con llevar a un juicio de responsabilidades al expresidente Carlos Mesa? Que se recupere el dinero que se ha entregado a esta empresa chilena que hizo la demanda. ¿Qué es lo que se busca? ¿Para qué se lo lleva un juicio de responsabilidades? Sí, en primer lugar, hay responsabilidades que nosotros no podemos obviar, ¿no? Hay incumplimientos y hay emisión de normas ilegales, hay toda una serie de elementos que nuestra responsabilidad y las funciones y atribuciones que tiene la Procuraduría General del Estado constitucionales y legales no nos permiten obviar este tipo de ilegalidades del pasado. Lo otro es el resarcimiento del daño ocasionado al Estado. Aquí hay evidentemente un daño que se ha ocasionado producto de estas acciones llevadas adelante el año 2004 por el expresidente Mesa, que van a ser determinadas en la vía paralela en un proceso civil, ¿no? Entonces, eso es lo que nos manda a nosotros en resguardo de los intereses del patrimonio del Estado, llevar adelante este tipo de acciones. Ahora, procurador, en varias instancias también el Estado ha tenido que pagar por algunos arbitrajes que hicieron otras empresas en temas gasíferos, por ejemplo, ha tenido que pagar recursos el Estado boliviano, ¿no? Sí, aquí hay una diferencia, la ilegalidad y la discriminación con que se trató al inversionista extranjero, que ha generado que el tribunal arbitral ordene la compensación íntegra al inversionista extranjero, ¿no? En ningún caso, llevado adelante durante todo el proceso de nacionalización, se ha determinado que el Estado boliviano haya actuado ilegalmente o discriminatoriamente en contra de un inversionista extranjero. Al contrario, nosotros hemos resuelto absolutamente todos los casos de la nacionalización a través de lo que establecía el derecho internacional. Cuando hablo del derecho internacional hablo de los tratados bilaterales de inversiones, pero también hablo de la Carta de Naciones Unidas sobre los derechos y deberes económicos de los estados, que establecen justamente que cuando el Estado recupere sus recursos naturales, tiene que hacerlo de conformidad con la ley, lo que en el caso Quiborax no hubo, sin discriminación, lo que en el caso Quiborax no hubo, en función del debido proceso, lo que en el caso Quiborax no hubo, y siempre a través de una indemnización pronta, justa y efectiva. Gracias, procurador, por estos minutos. Acá en Que No Me Pierda, procurador del Estado, Pablo Menacho, estuvo conversando con nosotros ampliamente sobre el caso Quiborax. Gracias por visitarnos. Muchísimas gracias, César, y a través de ti un saludo a todas las personas que nos vieron el día de hoy. Gracias, Cecilia, usted muy amable. Cecilia, hoy estuvo con nosotros el procurador del Estado, Pablo Menacho, con quien conversamos a propósito del caso Quiborax. 23 horas con 45 minutos, nosotros les vamos a proponer una pausa. Ahora en Que No Me Pierda, continuamos enseguida.